Muy buenos días, servidoras y servidores públicos de los 212 municipios del estado de Veracruz que nos acompañan el día de hoy. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Indicadores, emitida desde las oficinas centrales del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz, aquí en la capital del estado, Jalapa. Para darnos la bienvenida tenemos el mensaje de la maestra María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, a nombre de nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos. Adelante, por favor, maestra. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. A nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz, saludo al ingeniero Carlos Cover Nader, jefe de departamento de seguimiento de programas coordinados con municipios de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz. Sea bienvenido, ingeniero, una vez más. Gracias. Es un gusto tenerlo en su casa. Gracias. Asimismo, saludo a las y los servidores públicos municipales que nos acompañan en esta última sesión de la jornada de capacitación que este órgano fiscalizador, en conjunto con la Secretaría de Finanzas y Planeación, diseñamos para ampliar el conocimiento del sistema de recursos federales transferidos. Una parte importante al momento de ejercer recursos públicos es la evaluación de los resultados, cuestión para lo cual el uso de indicadores se vuelve primordial, ya que permite hacer observable y medible el progreso que está teniendo un determinado programa o acción. Es por ello que en esta última sesión abordaremos esta temática con la intención de que en los entes municipales conozcan el proceso de elaboración de la matriz de indicadores, lo que permitirá mostrar los cambios y el progreso que se está consiguiendo mediante la aplicación del recurso federal asignado. Para dar inicio, los dejo en compañía de nuestro ponente, quien profundizará en el tópico que nos ocupa el día de hoy, no sin antes agradecerles por la asistencia a todas y todos los servidores y servidoras públicas en las diferentes sesiones de capacitación que hemos tenido. Hasta el momento me informan que tenemos 315 personas registradas y sabemos que en el transcurso de la conferencia se habrán haciendo mayor el número. Deseamos que hayan sido de utilidad para sus actividades asignadas estas capacitaciones y a nombre de la auditora general, la maestra Delia González Cobos, les deseo un excelente día. Muchas gracias. Adelante, ingeniero, por favor. Muchas gracias, maestra María Félix Osorio Domínguez, igualmente excelente día. Y como bien lo menciona, hoy tenemos la presencia del ingeniero Carlos Cover Nader, jefe de Departamento de Seguimiento de Programas Coordinados con Municipios de la CEFIPLAN. Como bien saben, el día de hoy es el tema de indicadores, cuyo objetivo es proporcionar a los servidores públicos los elementos necesarios para generar una adecuada matriz de indicadores que les permita medir los resultados a través del sistema de recursos federales transferidos. Un saludo muy cordial a todos los alcaldes y alcaldesas que están ya reportándose, sobre todo también a los contralores y a los enlaces de la SRFT que ya también están saludando aquí a través del chat. El chat cuya función va a ser también la de recibir todas sus dudas, comentarios y sugerencias respecto a los temas que nos va a estar compartiendo el día de hoy el ingeniero. Así que siéntanse en la libertad de escribirlos ahí. Nosotros al final el ingeniero al final de su ponencia va a tener a bien a responderlos. Así que sin más preámbulo, los dejo con el ingeniero Carlos Cover Nader. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a todas aquellas personas. Eso me demuestra que hay interés, como en las otras sesiones pasadas, en cuanto a meterse y profundizar en el tema de recursos federales transferidos, ya que, como ustedes ya saben, es una obligación de cada uno de los entes ejecutores y ustedes, como municipios, pues, deben de hacerlo. Pues vamos a iniciar. Esta sesión creo que va a ser de las más breves. El tema relativamente considero que es corto. Y pues arrancamos en primera instancia. Voy a quitar el cubrebocas. Arrancamos en primera instancia pues con el tema de indicadores. Creo que no está activado. Permítame un momento. Es el botón de la derecha. Ahí está.
Ok, gracias. Bien, empezamos. En primer lugar, pues en nombre del secretario de Finanzas y Planeación, secretario maestro José Luis Lima Franco, la maestra Ana Rosa Aguilar Riveros, subsecretaria de egresos de la Secretaría, la maestra Milagro Rivera Juárez, directora general de Programación y Presupuesto, y el licenciado en Economía Osvaldo Solórzano Romero, director general de Inversión Pública. Pues bueno, gracias a ellos estamos aquí coordinándolos con el ORFIS para poder dar estas presentaciones, estos cursos de capacitación. Mi nombre, como ya lo anunciaron, están en la pantalla y están los datos donde me pueden localizar, ya sea de manera presencial, a través del teléfono o a través de un correo electrónico. Muchos están ahorita optando por hablar por teléfono. Les agradezco su intención. Algunas personas han considerado ir presencialmente y les hemos atendido y seguimos en la misma disposición. Como les indiqué, es el último tema, el componente de indicadores del sistema. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción, muy breve, prácticamente nada más para que tengamos el concepto de qué son los indicadores. De acuerdo a la definición que tenemos, es el medir el logro de los resultados en relación con los objetivos que ya previamente están programados para realizar en el ejercicio de los fondos transferidos de aportaciones federales. En los indicadores se van a capturar, se van a demostrar metas y avances que ya están previamente definidos por dependencias coordinadoras del fondo, es decir, dependencias federales a través de las respectivas matrices de indicadores para resultados. Los indicadores, repito, ya están definidos, ya están hechos, ya ustedes simplemente es una herramienta que van a utilizar de acuerdo a los datos que les pide cada indicador. Los indicadores, hay indicadores para el ramo 23 y otros ramos, fuentes de financiamiento, programas presupuestarios. Estos son reportados directamente por las dependencias y entidades federales que coordinan cada programa presupuestario. Y en el caso de ustedes como municipios, que son ejecutores del gasto, solamente van a reportar los fondos federales del ramo 33. En este caso estamos hablando del fondo FIMS y del fondo Fortamun, y esos dos fondos o programas presupuestarios pues tienen indicadores. Para aquellos que llevan hidrocarburos, ese programa presupuestario pertenece al ramo 23 y el cual no deben de reportar indicadores. Aquí tenemos lo que son los fondos del ramo 33. Del lado izquierdo ven las claves y además tienen el nombre del programa presupuestario y de forma abreviada. Aquí tenemos algunos indicadores y la frecuencia. En una columna que dice frecuencia quiere decir que se van a reportar de manera anual, puede ser semestral o trimestral. En el caso específico, para lo que es el fondo FIMS y Fortamun, que son los que ustedes deben de reportar, pues están resaltados con un color. En este caso, si vemos que el FIMS tiene solamente indicadores de frecuencia trimestral, es decir, deben de reportarse cada trimestre, es decir, 4 veces al año. Y el número de indicadores totales del FIMS son 3. Para el Fortamun tenemos combinado, tenemos indicadores de frecuencia anual, también semestral y semestral. Y el número de indicadores para los anuales son 2, el semestral es 1 y el trimestral son 2. En total deben de reportar o deben de manejar 5 indicadores por este fondo. Los fondos que aparecen abajo, bueno, son fondos que normalmente le corresponden a los ejecutores estatales. Aquí está otra parte para complementar los fondos del ramo 33, aparecen otros fondos. Repito, estos son de índole estatal. Bien, ahora vamos a ver los reportes de los indicadores del FIMS. Quedamos en las láminas anteriores que eran 3 indicadores y que son de frecuencia trimestral. Por lo tanto, se deben de reportar en el primero, en el segundo, tercero y cuarto trimestre. ¿Qué se van a reportar? Metas y avances. Ahorita vamos a ver
Más adelante vamos a ver exactamente cuáles son las metas y cuáles son los avances y cómo se deben de reportar. No deben de perder de vista que son trimestrales y el total de los indicadores van a ser 3. En el segundo trimestre, aquí lo resaltamos, ya que se reporta en paralelo con el informe definitivo. El informe definitivo se le llama también el quinto reporte y este se va a reportar en el mes de julio, paralelamente con el segundo, y se refiere el informe definitivo al reporte del ejercicio inmediato anterior, aún sin cambios con respecto al reporte del cuarto trimestre. Esto quiere decir que si el cuarto trimestre lo reportaron al 100% y ya no van a tener cambios, aún así, en el mes de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues pide que se reporte. Prácticamente tendrían que copiarlo en ese caso. Y para el informe definitivo, simplemente se van a reportar los avances trimestrales. Recordemos que son también 3 indicadores. El reporte de indicadores del Fortamun varía un poco de acuerdo a su frecuencia. Recordemos que en el primer trimestre van a tener que reportar metas y avances. Es lo que quiero decir con el color verde. Y ahí recordemos nuevamente que trimestrales son 2, semestrales es 1 y anuales son 2. Por lo tanto, son 5 indicadores en total los que deben de reportar en el primer trimestre. Y los avances solamente los van a reportar en 2 indicadores, que son los 2 trimestrales de los que estamos hablando. Para el segundo trimestre, ustedes tendrán que reportar avances trimestrales y semestrales, es decir, lo de 3 indicadores. Recuerden que esto también se reporta en paralelo con el informe definitivo. Y el informe definitivo, reiteramos en esta lámina, que se reporta en julio y es del ejercicio inmediato anterior. Y en este van a reportar también sus avances trimestrales, semestrales y anuales. Es decir, también van a tener que reportar en el informe definitivo los 5 indicadores. Aquí se duplica el reporte, 5 del segundo trimestre y 5 del informe definitivo serían pues 10 indicadores, pero bueno, se reportan por separado. En el tercer trimestre, para lo que es Fortamun, solamente se van a reportar sus avances y se van a reportar los indicadores trimestrales, que en este caso serían 2. Para el cuarto y último trimestre del ejercicio, que es al 31 de diciembre, se reportan los avances de todos los indicadores, es decir, avances trimestrales, semestrales y anuales. Bueno, con esta pequeña introducción, y lo vamos a ir viendo en el manejo de los indicadores, recuerden que son 2 fondos los que van a reportar, el FIMS y el Fortamun. El FIMS tiene 3 indicadores y el Fortamun tiene 5. Esta es la pantalla donde podemos de alguna manera ya ubicarnos para entrar a lo que son los indicadores. Van a aparecer, como en los otros casos, en los otros componentes, secciones para indicadores. Aquí, si se dan cuenta, prácticamente son 4 secciones, lo que es avance lo que es captura. En revisión no lo van a poder tocar porque no tienen clave de revisión. Van a poder ver las observaciones y además van a poder ir sacando reportes durante el periodo de reporte o al final del mismo. Posteriormente, vamos a iniciar prácticamente con lo que es la captura. El primer módulo, que es avance de indicadores, y ahí en ese módulo van a poder ustedes registrar las metas modificadas y los avances. Recuerden, metas modificadas y avances. Los datos a capturar ya están determinados por el método de cálculo. Reitero, los indicadores ya están elaborados. Ustedes simplemente van a retroalimentar estos indicadores con datos sencillos, como es el numerador y un denominador. Estamos hablando matemáticamente de una fracción, de un quebrado, fracción, y simplemente necesitamos 2 datos, numerador y denominador. Y automáticamente el sistema hace la división y saca un porcentaje. Aquí tenemos el primer paso. Vamos a ver un ejemplo
del registro de metas del fondo FIMS. Tienen que tener muy presente en qué trimestre se encuentran. En la parte superior estoy poniendo el ejemplo del periodo del primer trimestre, enero-marzo, ciclo 2022. Quiere decir que ustedes de alguna manera debieron haber ya reportado los que tuvieron clave, los que no se olviden en tramitarla. Vamos a ver el ejemplo, cómo pudieron haber o cómo reportaron los municipios en este componente de indicadores. Primero deben de filtrar, ¿verdad?, una consulta de registros específicos a través de los filtros, que simplemente es entidad federativa, su municipio y el programa presupuestario, que en este caso vamos a poner el FAIS municipal o FIMS. Recuerden que este fondo solamente tiene indicadores de índole trimestral. En la parte derecha superior también aparece una palomita y dice indicadores a reportar en el periodo. Si ustedes le dan esa palomita, automáticamente les va a desplegar los indicadores que van a reportar en el periodo. Para el primer trimestre les va a desplegar en el FIMS los 3 y siempre lo va a estar haciendo porque son de índole trimestral. Y en el Fortamun solamente les va a reportar los que deben de tener avances. Para el primer trimestre, que es el caso, les tendrían que aparecer o les tuvieron que haber aparecido los 5 indicadores del Fortamun para registrar sus metas. Si damos en la pantalla del lado derecho consultar, pues nos aparecen los 3 indicadores del FIMS y tenemos los 3. Aquí esa es la pantalla donde los van a encontrar. Ahorita vamos a ver a detalle cada uno. Aquí vuelve a aparecer la segunda parte de la pantalla, para que vean que del lado derecho hay una columna que dice acción y precisamente ahí es donde ustedes deben de oprimir indicador por indicador para registrar, en este caso, las metas y avances. Vamos a tomar uno. Este es registro de metas. Esta plantilla, si la pueden observar, está totalmente en blanco. Quiere decir que acabamos de iniciar. Esta plantilla es similar también para los indicadores del Fortamun, que tienen 4 trimestres, que son de periodicidad. Recuerden, frecuencia trimestral, frecuencia semestral o frecuencia anual. Este es el caso de un indicador que son del FIMS, que son de frecuencia trimestral, por lo tanto aparecen los 4 trimestres. La meta. La meta se define así de manera muy concreta como una programación del objetivo que se pretende alcanzar. La meta que está con color verde, que es la columna de cada trimestre, esa meta es un porcentaje que automáticamente lo da el sistema cuando nosotros insertamos datos como el numerador y el denominador. ¿Sí? Ahorita está en blanco, por lo tanto, pues todo está en blanco, no hay números. Entonces no pierdan de vista que lo único que deben de capturar son el numerador y el denominador, en este caso, de cada trimestre de lo que es la meta. ¿Sí? Por lo tanto, son 4 datos, son 4 numeradores y 4 denominadores. Del lado derecho está la opción de registrar, si se dan cuenta, en cada uno de los trimestres, tanto en la meta, y eso es lo que tendrían que iniciar en la captura. Recuerden que las metas ya capturadas y revisadas ya no podrán ser cambiadas en trimestres posteriores. Ahora pasamos a la misma pantalla, simplemente que resalto lo que son las metas modificadas. Es la misma metodología. La meta modificada en principio es una reprogramación, es una adecuación de la meta inicial. Cuando estamos en el primer trimestre prácticamente es una réplica. No podemos todavía reprogramar nada porque todavía no iniciamos. En este caso también ustedes van a registrar los numeradores y los denominadores que están resaltados con azul. ¿Sí? Y recordemos que la meta modificada también el sistema saca el porcentaje automáticamente cuando ya tiene datos. Del lado derecho está la opción para ir registrando trimestre por trimestre cada uno de los datos, numerador y denominador. Y se recomienda pues no modificar en el periodo que se reporta pues la meta inicial. Pasamos a la tercera etapa. Bueno,
Aquí para aquellos que de alguna manera no pudieron capturar sus metas o no capturaron en este trimestre, en el primer trimestre, pueden capturar en el segundo trimestre, ¿verdad? Y se llaman metas modificadas y de alguna manera pues se les considera extemporáneas, es decir, no capturaron al primer trimestre, pero en el segundo se van a poner de alguna manera al corriente. Y aquí tenemos lo que son nuevamente la frecuencia de los indicadores. Si leemos esta tabla, es muy sencilla, tenemos el trimestre activo, en la columna tenemos primero, segundo, tercero y cuarto, y la frecuencia de los indicadores es trimestral, semestral y anual. En el caso del FIMS, ¿verdad? Pues en el primer trimestre, bueno, para todos los indicadores, en el primer trimestre no podemos hacer nada. Pero en el segundo sí podemos ya cambiar el tercero y cuarto trimestre de un indicador de frecuencia trimestral, de un indicador de frecuencia semestral, solamente podemos cambiar el cuarto trimestre, y en un indicador de frecuencia anual también podemos cambiar el cuarto y último trimestre. Para el tercer trimestre podemos cambiar el cuarto trimestre de la frecuencia de los indicadores de frecuencia trimestral, semestral y anual. Y ya en el cuarto trimestre pues ya no se puede hacer nada porque ya sería como sería ser como juez y parte, ¿verdad? Entonces también el sistema no permite hacer cambios en el cuarto trimestre. Esas son metas, considera las metas modificadas extemporáneas, son aquellas que no, para aquellos municipios que no lograron capturar o reportar su primer trimestre en indicadores. Ahora vamos a la tercera parte, que es registro de avances. El registro de avances es la tercera etapa del lado derecho. También hay un numerador, hay numeradores, y ahí están resaltados con verde y rojo. El numerador es con verde, el denominador es con rojo. Y estos datos ya son avances que vamos a registrar en el primer trimestre. El avance es el alcance obtenido del objetivo planteado. Prácticamente en el primer trimestre, el numerador y el denominador son idénticos al numerador y denominador de lo que fue la meta modificada, que a su vez fue la meta inicial, ¿sí? Para el primer trimestre. Posteriormente vamos a ver un ejemplo, el registro de avances, cuando ya estamos en un trimestre diferente al primero. Y el denominador del avance se considera que debe de ser igual al denominador de la meta modificada. Eso así quedaría, o así es la plantilla completa de cómo se debe ir avanzando. Recuerden que hay opciones de registro. Cuando no se debe de registrar nada, el sistema no les da la opción. Bien, ahora vamos a pasar a un ejemplo ya con números, ¿verdad? Y vamos a llamar lo que es el método de cálculo para el FIMS. El método de cálculo simplemente es qué es lo que van a poner en el numerador y qué es lo que van a poner en el denominador. Recuerden que los indicadores ya están hechos. Bien, la primera regla de los indicadores del FIMS es que están relacionados entre sí y nos vamos a referir a proyectos. Eso es lo que nos va a medir este indicador, proyectos a registrar en la MITS. Matriz de indicadores para el desarrollo social, como ustedes ya lo conocen. Y aquí en este ejemplo vamos a poner unos números y recuerden que para el FIMS hay tres tipos de proyectos. Proyectos de contribución directa, proyectos complementarios y otros proyectos. Nuestro ejemplo es poner 8 de contribución directa, que son los que van a registrar en la MITS anualmente. 33 complementarios anualmente. En otros proyectos no tuvieron y entonces vamos a hacer una suma muy sencilla que nos da como resultado 41. Estamos sumando los tres tipos de proyectos que tenemos planeados hacer al año. Recuerden ese número, 41. Bien, el universo de los tres indicadores, como vimos anteriormente, es 41. Por lo tanto, partimos de ahí. El denominador para los tres indicadores del FIM será el mismo, es decir, 41. Todos los denominadores que nos encontremos en los indicadores va a ser 41 para este ejemplo. Y también la otra regla es que la suma de los tres numeradores al cuarto trimestre
de los 3 indicadores será igual al denominador. Es decir, al cuarto trimestre vamos a acabar con 8 proyectos, al cuarto trimestre vamos a acabar con 33 en el siguiente tipo de proyectos y en el último tipo de proyectos vamos a acabar con 0, que es lo que inicialmente habíamos programado al año. Por lo tanto, y recuerden una regla también, el reporte de avances es acumulativo al trimestre que se reporta, no se les olvide eso. Y esto aplica para todos los componentes, no nada más para indicadores. Siempre es acumulativo lo que se reporta. Bien, vamos a pasar ya al ejemplo, continuar con el ejemplo de los 41 proyectos anuales y vamos a tocar lo que son los proyectos de contribución directa. Para esto está el indicador que dice como método de cálculo en la parte superior, sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MICS al trimestre correspondiente entre sumatoria de proyectos totales registrados en la MICS al trimestre correspondiente y esa operación al final se multiplica por 100 y ya tenemos el porcentaje. Esa multiplicación por 100 y todo el método de cálculo ahora en sí lo hace automáticamente el sistema. Nosotros recordemos que nada más vamos a retroalimentar este indicador con numeradores y denominadores. Es lo único que tenemos que hacer. Bien, recordemos el 41 y lo que les comenté. El 41 va a ser el denominador en todos los trimestres, tanto para la meta modificada y los avances. Como lo pueden ver ahí, marcado con azul, están ya capturados dichos indicadores, dichos denominadores, perdón. Y de lo que es el numerador, empezamos por lo que es la meta. Recuerden que la meta es la programación. Y aquí están distribuidos esos 8 proyectos. Al final del cuarto trimestre tenemos el total de proyectos que habíamos planeado inicialmente. Ya lo estamos aterrizando en el indicador. ¿Qué quiere decir? Se los voy a explicar a detalle en lo que es la meta. En el primer trimestre aparece el numerador 0. ¿Qué quiere decir? Que del 1 de enero del 2022 al 31 de marzo se planeó registrar 0 proyectos. En el segundo trimestre ya aparece un 3 en el numerador. ¿Qué quiere decir esto? Para que esto sea acumulativo, que del 1 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022 se lograron registrar 3 proyectos. Para el tercer trimestre, del 1 de enero al 30 de septiembre del 2022, se lograron registrar 6 proyectos y al cuarto trimestre, que es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, pues se pretenden registrar el total de proyectos, que son 8. Es acumulativo, recuérdenlo. En la reprogramación o la meta modificada, pues prácticamente va a ser una réplica, porque ahorita no podemos programar y reprogramar al mismo tiempo, y la réplica la llevamos a cabo, y como ustedes pueden ver, está el 41, que ya lo habíamos mencionado, el 3, el 6 y el 8 en el numerador de la meta modificada. Recuerden que el porcentaje, el 7%, 14 y 15 y 19 puntos y algo, son porcentajes que el sistema saca automáticamente. Y por otro lado, como es el primer trimestre, pues ya debemos de reportar un avance de ese indicador y para eso nos da la opción el sistema con la opción de registrar que está al lado derecho. Ahí registramos el numerador que debe de ser igual al numerador de la reprogramación y el denominador que damos que desde el inicio va a ser inamovible y va a ser el mismo, que es 41. El total acumulado al cuarto trimestre es 8. Lo remarco con rojo para que vean y sigamos para el siguiente indicador, que es lo que procede. Aquí el siguiente indicador es de proyectos complementarios. Aquí el método de cálculo prácticamente se repite la misma leyenda, excepto que cambia a proyectos complementarios, ¿sí? Y es la misma metodología de cálculo y la misma metodología que vamos a hacer para capturar nuestros numeradores y denominadores. Quedamos que el 41 es el total de proyectos,
y es el denominador tanto de la meta, meta modificada y avances. Ya está capturada. Para lo que es los proyectos ya como tales están divididos del primer trimestre 0, el segundo trimestre 12, tercer trimestre es 24 y el cuarto trimestre cerramos acumuladamente con 33 proyectos de este tipo que habíamos programado. Sí, vuelvo a repetir, es acumulado trimestre con trimestre. En lo que es la meta modificada, pues por ser el primer trimestre replicamos exactamente los mismos datos y para el avance prácticamente queda replicado igual que la meta modificada. Y ya tenemos nuestro segundo indicador capturado. Si se dan cuenta, prácticamente no vamos a mover metas ni metas modificadas, simplemente para el segundo trimestre nada más vamos a capturar avances. Bien, aquí es el último indicador que se llama otros proyectos, el tipo de proyectos. Y bueno, es la misma leyenda del método de cálculo, simplemente que ahora se refiere a otros proyectos. ¿Y qué hacemos? Bueno, el denominador que damos como regla principal, que es el mismo para meta, meta modificada y avances. Y como no hubo proyectos programados, pues se llena el numerador en todos los trimestres con 0. Al final es un 0, como total acumulado al cuarto trimestre, y se replica la meta en meta modificada por ser el primer trimestre, y en el avance igual. Este ejemplo del 0 es muy común que algunos ayuntamientos prefieran bueno, me han mencionado, bueno, si no voy a hacer proyectos de este tipo, pues yo le voy a poner 0 a toda la plantilla, incluyendo el denominador. No es así. Deben de considerar el monto total de proyectos en el denominador, donde sí van a llenar de 0 son los numeradores. Por ende, la operación que haga el sistema 0 entre 41 siempre va a ser 0. Bien, aquí yo traté de irme lo más pausado posible para que pudieran observar, para que pudieran analizar un poco y ver cómo se comporta la plantilla de cada indicador. Si se dan cuenta, prácticamente es lo mismo, simplemente nada más hay que tener en cuenta y a la mano los datos que vamos, y bien claro que estamos hablando de proyectos, ¿sí? Cantidades de proyectos, es los números que estamos manejando. Y con eso ya tenemos capturados nuestras metas modificadas y un avance al primer trimestre. No se les olvide, después de cada captura del indicador, del lado derecho, pues solicitar la validación. Bueno, hasta ahí fue el primer trimestre, que fue registro de metas. Ahora vamos a ver un ejemplo de registro de avances, ya cuando no están en el primer trimestre. En este caso estamos poniendo en la parte superior, vean, observen que es el tercer trimestre. En este caso es un ejemplo del 2021 y ese es el trimestre que se va a reportar. Es la misma mecánica prácticamente para consultar los indicadores que son de forma trimestral, porque estamos viendo el FINS. Sin embargo, automáticamente el sistema les puede arrojar los indicadores a reportar, se le ponen en el indicador a reportar en el periodo una palomita. Le dan consultar y es la misma pantalla que ya vimos anteriormente. Les aparece igual registrar avance. Recordemos, no perdamos de vista el método de cálculo. Recuerden que estamos hablando de proyectos. Recuerden que es un numerador y un denominador lo que vamos a capturar, y el sistema adicionalmente hace la división y lo multiplica para sacar un porcentaje. Bueno, aquí tenemos una pantalla prácticamente igual a la que ya se vio, pero aquí la diferencia es que los datos ya están capturados y que ya estamos en el tercer trimestre. Si se dan cuenta, en el tercer trimestre, hasta el fondo del lado derecho, aparece la opción registrar. ¿Qué quiere decir? Que solamente podemos acceder al tercer trimestre para reportar avances. Aquí, si se dan cuenta, en el segundo trimestre del lado derecho está totalmente en blanco. Eso nos indica que este municipio omitió reportar el segundo trimestre, ¿sí? Y además, también tenemos la opción en el cuarto trimestre, en la parte central, que es la meta modificada, tenemos la opción de editar.
¿Qué quiere decir? Que podemos editar la meta modificada de acuerdo a la frecuencia del indicador, que se refiere a la tabla que les di anteriormente. Aquí, en todos los demás, en las demás opciones, está la opción de ver. Esa opción de ver son para, bueno, ahorita nada más les voy a mostrar esta lámina. Ya me estoy saliendo de esta lámina, se los explico adelante. Aquí aparece lo que es la línea base. Aparecerán bloqueados los campos. Muchos me han preguntado qué tienen que hacer con ella. No tienen que hacer nada. Los campos aparecen bloqueados. Simplemente continúen con su indicador. Esto se registró en el 2018 y de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solamente se abrirá o se desbloquearán los campos cuando se hable de indicadores nuevos, que hasta el momento pues no ha procedido esta parte. Bien, ahora sí, volviendo a las opciones. Aquí tenemos los 4 trimestres, tenemos la meta modificada, el avance, respectivamente con su numerador denominador. Ya los datos están capturados. ¿Qué podemos hacer ya cuando estamos en un trimestre posterior al primero, verdad? Y en este caso estamos en el tercero. Bien, lo que podemos hacer es ver, en la opción ver, que está con azul, se pueden ver metas modificadas y avances de trimestres pasados. ¿Qué es lo que pueden ver? Ahorita lo vemos en la siguiente pantalla. En registrar, ahí sí pueden capturar tanto numerador y denominador del avance del trimestre presente, que sería el caso, el tercer trimestre. Y en editar, ¿verdad? También pueden cambiar metas modificadas de trimestres futuros. Como ven, estamos hablando de pasado, presente y futuro. Entonces, esas son las 3 opciones de acuerdo al trimestre en que nos encontremos que nos va a dar el sistema. Vamos a ver una por una. Vamos a empezar por la opción ver. Esta nada más es para consultar algo que capturamos en el trimestre pasado y que no nos acordamos. Probablemente aquí sería la justificación o una descripción que le hayamos dado a nuestro indicador. En este caso está en blanco, simplemente es para que vean que pueden utilizar esta opción como recordatorio. Aquí vamos a editar la meta. Recuerden que editar la meta es para un trimestre futuro. Aquí estamos editando el numerador 8. Nos está marcando un error porque cuando editamos una meta modificada nos requiere obligatoriamente seleccionar una justificación y como no está seleccionada, por eso nos manda el error. Aquí solamente se sugiere cambiar el numerador en la meta modificada. Aquí volvemos al mismo ejemplo, pero ahora ya pusimos una justificación. Hay un menú del lado derecho para seleccionar alguna justificación que vaya más acorde a las necesidades de por qué están cambiando o editando la meta modificada. Y una descripción, esta ya es de alguna manera textual, por si no llena las expectativas la justificación a lo que están haciendo, ahí pueden ampliar el tema. Guardamos los cambios y ahora sí, ya aparece nuestra captura. Recuerden que en la plantilla inicial, en meta modificada, teníamos ceros. Ahorita ya aparece capturado el 8, el numerador, y dejamos el 24 intacto. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos planeado, si nos vamos a la meta, hacer solamente 2 proyectos en el numerador de la meta. En el 4º trimestre, nuestra meta final era llegar a 2 proyectos. Ahorita hubo probablemente incremento y ahora vamos a hacer 8, ¿verdad? Bien. Pasamos a lo que es el registro de avances del FIMS y también podemos hacer cambios. Bueno, más que cambios, tenemos que registrar forzosamente un avance, ¿verdad? El que se haya presentado. En este caso, pues es el numerador, evitando no cambiar el denominador. Evitando cambiar el denominador. Y bueno, aquí también se refleja la captura ya de nuestro avance. Ahora le ponemos 2, ¿verdad? Y con eso queda explorado cada uno de los campos en un trimestre cuando ya no es el primer trimestre. Y bueno, vuelvo a reiterar sobre los resultados, el 8.3333, eso es una operación que el sistema automáticamente lo saca en cualquiera
los tres rubros. Y bueno, ya con eso podemos continuar. Ya vimos cómo se comporta el registro de avances del FIMS. Ahora nos vamos con los indicadores del Fortamun. Aquí, si se dan cuenta, en la parte superior estoy resaltando lo que es el primer trimestre. Por lo tanto, tenemos que ver los 5 indicadores, tenemos que reportar los 5 indicadores en el primer trimestre. Ya usamos los filtros que conocemos, que es entidad federativa, municipio y el programa presupuestario. Aquí es importante, yo les sugiero irnos pues por secciones, primero los trimestrales, luego los semestrales y al último los anuales, para que pues puedan llevar un orden y se les haga un poco más fácil la captura de la información. Aquí elegí primero empezar por los indicadores trimestrales. Aquí me aparecen, solamente son 2, recuerden, y son los que me están apareciendo aquí. Y de alguna manera aquí están ya. Aquí, este ejemplo que les pongo, ya es un registro del primer trimestre ya reportado, incluso ya con observaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y para que visualicen todo el panorama. Aquí el método de cálculo, bueno, inicialmente todos los indicadores tienen nombre. Este se llama índice en el ejercicio de los recursos. Y el método de cálculo, pues es simplemente, vuelvo a reiterar esto, es un numerador que se llama gasto ejercido del Fortamun por el municipio o de demarcación territorial. Entre el denominador se llama monto anual aprobado del Fortamun al municipio o demarcación territorial, y ya la operación de división y multiplicación por 100 el sistema la arroja directamente. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos remarcado en las columnas con azul los numeradores. Recordemos gasto ejercido del Fortamun. Recordemos que la meta es planeación. Por lo tanto, el gasto ejercido del Fortamun por el municipio en el primer trimestre se planea que se va a gastar la cuarta parte, cuando mucho, de lo que le llegue al año, que en este caso es un 25%, ya el sistema hizo la operación y les arroja en meta un 25% del lado izquierdo, un 50% del lado izquierdo en el segundo trimestre, en el tercer trimestre 75% y en el cuarto trimestre 100%. Quiere decir que eso es lo que se pretende gastar el municipio trimestre con trimestre de forma acumulada, ¿sí? Y el denominador es el monto anual que les aprobaron, y ese monto anual pues se va a repetir en todos los denominadores, tanto de la meta modificada e incluso del avance. Y en la meta modificada, por ser el primer trimestre, recordemos que es una réplica de la meta, por lo tanto los valores son exactamente los mismos. En el avance ya puede variar. La planeación era cuando mucho gastarse el 25% en el primer trimestre, pero no fue así. Y no fue así por razones obvias. No pueden ir recibiendo y gastando el dinero al mismo ritmo, ¿verdad? Entonces, eso es entendible. Y aquí el municipio, bueno, pone una cantidad que al final de cuentas nos arroja un 16.90 y tantos de avance. Es decir, gastó el 16% de lo que recibió en el primer trimestre. Ese es la forma en cómo debe quedar un indicador o este indicador reportado correctamente. Las observaciones que está arriba de la Secretaría de Hacienda, precisamente lo que nos dice, aquí ya está corregido este indicador. Inicialmente desconozco qué cantidades había capturado, pero no eran esas. Y la observación se las voy a leer textualmente. Dice, el numerador del indicador son los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta. Para el primer trimestre, el máximo de recursos a ejercer corresponde a un 25%, ¿sí? Respecto al monto anual aprobado, y con 50 y 75% para el segundo y tercer trimestre, respectivamente. Por lo que se sugiere revisar el monto inscrito en el numerador para el cálculo de la meta trimestral. Bien, esta observación me dice que el denominador
lo capturó de inicio el municipio correctamente, tanto en la meta modificada y avance, pero en el numerador puso cantidades diferentes. Finalmente, ya las corrigió y ya aparece corregido con los porcentajes que nos está diciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su observación. Entonces, espero que este ejemplo les sirva bastante para que vean que en este indicador prácticamente es una planeación de lo que se va a hacer, pero de una planeación exacta, del 25, 50, 75 y 100%, meta modificada igual, y el avance, por supuesto, que puede bajar, más no puede subir, porque no pueden gastar más en un trimestre de lo que reciben. Tengan cuidado con eso. Bien, ese es el primer indicador, y este fue un indicador de índole trimestral. Frecuencia trimestral es la palabra correcta. Aquí vamos a ver el segundo indicador, que también es de frecuencia trimestral. La plantilla es exactamente la misma. Y aquí, bueno, vamos a leer el nombre del indicador, que dice porcentaje de recursos Fortamun recibidos por municipios y demarcaciones territoriales. Quiere terminar el enunciado. El método de cálculo son recursos transferidos del Fortamun al municipio o demarcación territorial entre el monto anual aprobado del Fortamun en el municipio. Aquí, si se dan cuenta, se pareciera al indicador anterior, pero aquí la diferencia es que son recursos transferidos, es decir, lo que reciben por parte de la Secretaría de Finanzas cada trimestre. Sí, eso sería el numerador. Y en el primer trimestre, con relación al monto aprobado, pues reciben el 25%, es lo que les transferimos. En el segundo trimestre, el 50%, el tercer trimestre, 75%, y en el cuarto trimestre, el 100%. Ese sería el numerador. Y en el monto anual, bueno, ese también es el denominador que ya teníamos de inicio en el otro indicador, y va a ser exactamente el mismo, tanto para la meta modificada y denominador. ¿Sí? Aquí no confundir recursos transferidos con el anterior. Recursos transferidos es lo que pretendemos transferirles, y al final lo que es el avance, ahí sí tengan cuidado, porque me regreso a la lámina anterior, aquí es lo que el municipio gastó, ejerció al trimestre, y prácticamente casi es un hecho que gasten menos de lo que reciben, por razones obvias. Y aquí, en el segundo indicador, es lo que les transferimos como Secretaría de Finanzas y Planeación, y salvo que no les llegue el recurso, que va a ser muy raro, tendría que ser una situación especial. Hasta ahorita la Secretaría de Finanzas y Planeación les está entregando exactamente en el último día, aunque sea porque el recurso así se está comportando, al cierre del trimestre les está entregando el 25%, que es la cantidad plasmada en el numerador. En el segundo trimestre les va a entregar el 50%, bueno, lo que corresponde a la otra parte para hacer el 50%, recuerden que es acumulativo, y así sucesivamente. Aquí sí tiene que ser exactamente la cantidad que refleje el 25, 50, 75 y 100, salvo que por alguna razón muy especial no se los pueda transferir, y eso será a 1 o a 2 municipios. Normalmente estamos cumpliendo en tiempo y forma esa transferencia. Entonces aquí chequen nuevamente cómo quedaría una plantilla bien capturada de este indicador. ¿Qué necesitan? Simplemente su monto anual aprobado, y después los porcentajes adecuados de 25, 50, 75 y 100%. Bien, ahora vamos a filtrar para el primer trimestre lo que es un indicador semestral. Y simplemente nos aparece esto. Hay un solo indicador semestral. Aquí está el nombre y el método de cálculo. Aquí lo vamos a ver más a detalle. El nombre es Índice de Dependencia Financiera, y su método de cálculo nos indica que es en el numerador recursos ministrados del Fortamun al municipio entre los ingresos propios registrados por el municipio,
Aquí hay que poner atención. La plantilla ahora ya nada más nos despliega 2 periodos, el segundo trimestre y el cuarto trimestre. Recuerden que es de frecuencia semestral, es decir, se va a reportar cada 6 meses. Pero en el primer trimestre se deben de reportar lo que son las metas y las metas modificadas, ¿sí? Y bueno, recursos ministrados del Fortamun. Aquí son los recursos que la Secretaría de Finanzas y Planeación les va a administrar al segundo trimestre. Ustedes ya conocen las cantidades a esa fecha de lo que se programa realizar y transferir. Para el cuarto trimestre ya conocen también la fecha. Ahí nada más varía si es FIMS o Fortamun. En este caso recuerden que tienen que irse con el Fortamun. Y en el denominador son ingresos propios registrados por el municipio al segundo trimestre y al cuarto. Este dato lo saca el municipio de su ley de ingresos y tienen que poner esas cantidades que recuerden que son cantidades pues estimadas, pero que ya las tienen plasmadas en un documento, en su ley de ingresos. La meta modificada, al ser el primer trimestre, es una réplica de la meta y en el avance, en el primer trimestre, el sistema no les da opción de capturar, porque la primera captura de avance se tiene que hacer en el segundo trimestre, es decir, en el mes de julio, y luego hasta el cuarto trimestre, es decir, en el mes de enero del año siguiente. Ahora vamos a explorar los indicadores del primer trimestre, cómo se reportan, del Fortamun. Seguimos en el mismo fondo y elegimos la última opción, que es anual. Aquí nos aparecen 2 indicadores de frecuencia anual y aquí vamos a explorar uno a uno. Si se dan cuenta, en la parte baja, solamente ya la plantilla nos aparece con el cuarto trimestre, porque solamente se va a reportar una vez sus avances, pero en el primer trimestre se tienen que reportar las metas y las metas modificadas. El nombre del indicador que está arriba dice índice de aplicación prioritaria de recursos. El método de cálculo nos dice que en el numerador van a poner gasto ejercido en obligaciones financieras, le tienen que sumar el gasto ejercido en pago por derechos de agua, le tienen que sumar gasto ejercido en seguridad pública y además le tienen que sumar gasto ejercido en inversión. Toda esa suma se tiene, bueno, eso es el numerador. Toda esa suma va a ser el numerador. Y el denominador va a ser el gasto total ejercido del Fortamun. Bien. Recordemos que las metas es una programación, entonces tienen que programar cuánto van a gastar en cada uno de los rubros para obtener un numerador y obviamente una cifra. Y en el denominador, pues si pretenden aquí prácticamente va el total del fondo, porque de alguna manera van a tratar gastar el 100% del recurso al final del año. Entonces sería prácticamente lo que van a recibir. Y como la meta modificada es una réplica de la meta en el primer trimestre de captura, pues los datos quedan iguales. Aquí, si se dan cuenta, también el avance no podemos registrar avance porque el avance se va a registrar hasta el cuarto trimestre. Por eso el sistema no activa la opción de registrar avance. Bien, pues este es un indicador más. Como se dan cuenta, solamente hay que tener bien claro qué vamos a poner en el numerador, qué nos pide el indicador para poner en el numerador y qué nos pide el indicador para poner en el denominador. ¿Sí? Pasamos al último indicador, el quinto y último indicador del Fortamun. Aquí dice tasa de variación del ingreso disponible del municipio o de demarcación territorial. Ese es el nombre del indicador. Ahora, su método de cálculo nos pide que en el numerador nosotros pongamos ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año T. Ingreso disponible en el año T, para resumir. El año T es el año actual. Sí, el ingreso disponible del municipio en el año actual, que es 2022. Ese es el numerador. Entre, que ya va a ser el denominador, es el ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año T-1.
el ingreso disponible en el año T-1 es el año anterior. Si el año T fue 2022, el año T-1 es 2022 menos 1, pues sería 2021. Eso es lo que nosotros vamos a capturar, nada más numerador y denominador. La fórmula dice que a esa operación hay que restarle 1 y luego se multiplica por 100, pero esas dos operaciones ya las hace el sistema. Ustedes nada más deben de tener claro que es ingreso disponible en el año T y el ingreso disponible en el año T-1. Numerador, denominador, y con eso el sistema hace las operaciones y les arroja un resultado en la meta. Un resultado de cantidad que es menor de 10 normalmente. Y bueno, esos ingresos, recuerden que es una programación. Ustedes tienen esos datos, creo yo que lo sacan de la ley de ingresos también, y es una tasa de variación de cuánto ingresan en un año con relación al año anterior, en el año presente con relación al año pasado. Y bueno, ahí tienen esas dos cantidades que tienen que poner, y como es meta modificada, es una réplica de la meta por ser el primer trimestre y único en el que van a capturar las metas y metas modificadas, pues son las mismas. Y del lado derecho, donde se debe registrar el avance, no hay opción para registrar porque el avance se va a registrar hasta el cuarto trimestre. Esto quiere decir hasta enero del año próximo, en el periodo de reporte. Bien, eso es en el primer trimestre, lo que se debe hacer en el primero. Y aquí vamos a ver rápidamente el registro de avances de lo que es el Fortamun cuando no es primer trimestre. En este caso es el ciclo 2021 en la parte superior, periodo tercer trimestre de julio a septiembre. Elegimos el programa presupuestario y el municipio de Fortamun y elegimos pues indicadores trimestrales. Aquí me aparecen los dos indicadores. Registrar avance, ya lo vimos. Recuerden nuevamente, cada vez que vayan a reportar indicadores, lean el nombre del indicador, lean su método de cálculo. Y procedemos ya a entrar a lo que es la pantalla. La pantalla, recuerden que era trimestral. Bueno, aquí nos aparece uno de los indicadores. Recordemos que estamos en el tercer trimestre y es un ejercicio ya con datos, ¿sí? Y lo que está con azul es la opción de ver, ¿verdad? Es para que nosotros podamos consultar metas modificadas y avances de trimestres pasados, ya reportados, ¿sí? Registrar nos da la opción el sistema del lado derecho, en registrar avances, porque estamos capturando y trabajando en el tercer trimestre. Es la única opción que se nos permite, de alguna manera, pues capturar registros, ¿sí? Del trimestre presente, que es el tercero. Y editar, bueno, podemos cambiar metas modificadas de trimestres futuros, que para el caso de este indicador solamente queda como opción editar la meta modificada del cuarto trimestre, si es que así se requiere. ¿Sí? Aquí, explorando la opción de ver, podemos consultar información. Normalmente nos vamos a consultar si tenemos alguna justificación, alguna descripción de ese indicador, ¿verdad? Que vaya acorde con lo que tal vez vamos a hacer en una edición posteriormente. Aquí pues no, nada más es como ejemplo de que pueden entrar esta opción para consulta. Aquí en editar meta modificada, bueno, pues aquí ya podemos cambiar. Solamente se sugiere que se cambie el numerador. No debemos de cambiar el denominador, aunque el sistema nos da la pauta si lo podemos cambiar, pero el cambiar el denominador es como ser juez y parte. O sea, nos vamos a autocalificar poniendo las reglas, y eso pues no es recomendable, porque si no se distorsiona la esencia del indicador, que es ver lo que programamos contra lo que realmente hicimos y tener una idea de qué también planeamos, y obviamente eso nos da la oportunidad de mejorar más adelante. Entonces aquí estoy dando la opción de nada más cambiar el numerador. Aquí el numerador ya está cambiado,
¿sí? Por eso dice captura realizada, tenía otro dato, aquí lo cambiamos y ya se refleja en el sistema. Y aquí vamos a hacer la opción de registrar, porque estamos en el tercer trimestre y si tenemos la obligación en el tercer trimestre de registrar un avance. Y bueno, vamos a capturar el numerador, recuerden que estaba en blanco, el numerador y denominador, y la condicionante, bueno, lo que nos salga el numerador, y la condicionante es que respetemos que el denominador sea exactamente igual a la meta modificada, para tener un resultado objetivo. Y aquí están ya la captura de los registros marcados con verde del lado derecho, 39 y algo, no sé si son millones, y el denominador también tiene ya la captura, y entonces ya al estar la captura realizada, ya exploramos la opción de ver, la opción de editar y la opción de registrar, y ya podemos solicitar la validación de nuestro indicador. Bien, con esto terminamos lo que es el registro de indicadores del primer trimestre, tanto del FIMS y del Fortamun, así como registros de avances en trimestres posteriores del FIMS y Fortamun, y de alguna manera los ejemplos de cómo deben de quedar las plantillas. Bien, ahora vamos al módulo de ver observaciones. Aquí es algo muy importante. Ustedes hacen su captura, nosotros revisamos si podemos hacer observaciones, pero también recuerden que aunque nosotros revisemos, la unidad de evaluación del desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o los coordinadores de los fondos, también pueden ser observaciones. Por lo tanto, bajo esta situación, se les recomienda monitorear el sistema hasta el último día calendario del periodo, que es el día 25, y pues está abierto hasta las prácticamente 12 de la noche. Aquí, si entramos a este módulo, pues también tenemos la opción de consultar registros, ¿verdad? Y nos va a aparecer un listado de los indicadores que tengan observaciones. Se puede descargar la consulta para poderla manejarla mejor, y esta consulta sale en el equipo en un formato Excel. Y también, obviamente, hay que ver las observaciones para poder atenderlas con la acción ver observaciones. Aquí por situaciones de pantalla, no pude consultar bien la información, pero cuando le dan consultar, les van a aparecer el listado de indicadores y del lado derecho, la acción en la columna acción, le van a aparecer ver observaciones. Con esa opción ustedes pueden leer detenidamente cada observación para poder atenderla. Aquí tenemos pues ya dentro del indicador un ejemplo, ¿verdad? Volvemos a reiterar, cuando hagan una observación, lean el nombre del indicador, ¿verdad? De qué se trata. Nuevamente repasen su método de cálculo y entonces sí, lean con detenimiento la observación. Aquí hay un ejemplo de una observación, dice el avance reportado no corresponde con el método de cálculo. Se debe revisar la operación y los valores que se están reportando como un numerador y denominador de ser necesario. Quiere decir que en este indicador, ¿verdad? Prácticamente no respetaron el método de cálculo, es decir, pusieron cantidades diferentes. Esta es una observación general, pero que sí nos dice mucho. Recuerden, cuando le dicen no corresponde al método de cálculo, quiere decir que están poniendo cosas que no van. Un ejemplo muy, pero muy repetitivo es cuando en el FIMS, en lugar de poner proyectos, es decir, cantidades que yo creo que no pasan del número 100, ¿verdad? Ponen cantidades quiero entender que son de miles o millones de pesos. O al revés, en el Fortamun, en lugar de poner cantidades, ¿verdad? Monetarias, ponen cantidades que no pasan de 100, 120, 150, 99. Son cantidades que no son cantidades monetarias, no son montos aprobados en Gaceta Oficial, no son montos ejercidos. Entonces, cuando sucede eso, es cuando ponen esta observación, por eso la quise traer y compartirla con ustedes. Cuando le dicen que el avance reportado no corresponde al método de cálculo,
quiere decir que pusieron cosas muy diferentes a los que pide el numerador y denominador. Entonces, por eso les reitero, cada vez que lean una observación, antes lean el nombre del indicador y el método de cálculo. ¿Qué nos pide en el numerador y qué nos pide en el denominador? De las operaciones el sistema se encarga. Bueno, esas observaciones llegan directamente a nosotros como entidad federativa y nosotros a su vez tenemos que mandárselas a ustedes porque si no, no las podrían ver. Por eso aparece en la parte baja una leyenda que dice atender observaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros tenemos que darle forzosamente un texto para poder mandar las observaciones a ustedes. También tenemos la oportunidad de complementar esa observación en algún momento dado, si creemos prudente, ¿verdad?, hacer una observación adicional. Bien. No me detengo mucho con las observaciones porque observaciones hay de todos tipos. No acabaríamos de ver todas las observaciones que nos manda Hacienda. Son muy variadas, pero todas van a caer, la mayoría cae en que no respetan el método de cálculo. Bien, aquí tenemos el reporte de indicadores. ¿Sí? Ustedes pueden sacar dos tipos de reporte, el reporte preliminar y el reporte final, ¿verdad? Ya sea para seguimiento, revisión, expedientes o análisis. El reporte preliminar ¿sí? Son los reportes que nos arroja el sistema con los indicadores del periodo activo que cuenten con avances registrados. Solamente es lo que nos va a dar y nos saca pues mucha información, ¿verdad?, de los indicadores y es bueno de alguna manera consultar esos reportes porque se pueden dar una idea de cómo están reportando y en qué pueden estar fallando, ¿no? Y el reporte final simplemente lo manda el sistema cuando los indicadores ya están validados. Entonces pueden recurrir a estos reportes. Bien, la forma de descargar los reportes creo que es muy sencilla. Ya lo habíamos visto en los otros componentes. Se comporta de la misma forma. Ustedes se meten a la pantalla. Bueno, a la pantalla bueno, aquí no salió en la pantalla, pero del lado derecho tendría que haber dicho descargar reportes. Ah, sí, es que me brinqué. En esta pantalla, en la parte de arriba, ya que le dieron los datos, ¿verdad?, de la consulta, dice al lado derecho generar reporte. A la hora de generar el reporte, el sistema lo empieza a generar. Del lado izquierdo le pone un número identificador, le pone la fecha y la hora en la que se está generando el reporte, le pone un nombre y le da un estatus determinado. Cuando ya está terminado el reporte por el sistema, ustedes lo pueden descargar con la opción descargar reporte del lado derecho para que pueda bajar a su equipo. Baja en un archivo zip y contiene un archivo .csv, que es valores separados por comas. Aquí se sugiere guardar una copia en un archivo en formato Excel para trabajo de gabinete, ya que en ese archivo .csv le dan guardar y no les guarda los cambios que pudieran hacer en el mismo. Y aquí tenemos lo que es la extracción de información. Nos permite descargar en formato de datos abiertos la información que tiene el RFT en tiempo real. Por lo tanto, si sacan un reporte, obviamente, si van a consultar otro reporte, tienen que sacarlo en el momento porque se está moviendo la información y obviamente les puede causar confusión de lo que les esté reportando en ese momento. Un reporte de hace 2 horas con el reporte de este momento, pues probablemente ya haya cambiado, ¿sí? Y aquí nos permite conocer en qué flujo están nuestros indicadores. El flujo recuerden que son en revisión, es cuando está en manos de la entidad federativa para que sea validado o regresado con observaciones. Con observaciones es que ustedes ya tienen ese registro para poderlo modificar de acuerdo a lo que se plantea. Validado es que ya está revisado y acreditado por la entidad federativa y está en poder
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esas son las más relevantes en flujo. Tenemos algunas otras que las podrían explorar a la hora de que entreguen el reporte. ¿Sí? Y aquí está ya lo que es cómo sacar un reporte de extracción de información. Como ven, hay que darle ciertos datos, entre más precisos mejor, ¿verdad? Para que vayan directamente a los indicadores que ustedes quieren ir. En este caso se descarga directamente el equipo, como lo habíamos dicho. Y además, bueno, aquí estoy reiterando, ¿verdad? Que se debe de manejar la información en formato Excel para guardar algún cambio. Y el flujo lo pueden consultar del lado derecho y les van a aparecer los flujos que les comenté y algunos adicionales, depende de sus indicadores. Bien, y aquí volvemos con el tema del ICI. Lo anterior, ya que todos ya se terminó el reporte, ya se cerró el sistema, pues aquí entra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y nos va pues a calificar como estado y como municipio. Aquí ya si se dan cuenta, y lo reitero nuevamente, cada componente tiene un rango de evaluación del 0 al 100. Ya pasamos por el módulo de consistencia en recursos transferidos, que es ejercicio del gasto. Ya pasamos por el componente gestión de programas y proyectos, que es destino del gasto. Y el último componente es el que estamos viendo, que es indicadores. De esos tres, pone su calificación a cada uno de 0 al 100 y saca un promedio y entonces ya tenemos el famoso ICI. Y bueno, aquí como lo dice el texto, identifica si los informes presentados cuentan con las condiciones de calidad y congruencia para realizar una valoración objetiva del desempeño del gasto federalizado. Eso es lo que nos quiere dar a entender este ICI. Calidad y congruencia, esta imagen para los que asistieron a los dos cursos anteriores, pues ya son conocidas. Vamos a hablar de lo que es calidad y congruencia de manera rápida y concreta. Aquí hay un informe, una auditoría de la Superior de la Federación, en la cual nos dice como Estado que en la gestión de proyectos, que es destino del gasto, y en avance financiero, que es ejercicio del gasto, pues reportamos. Todo es un sí, 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 pero hasta la parte de abajo, en calidad y congruencia, nos dice que no la tuvimos. Entonces, pues sí reportamos, pero no lo que reportamos estuvo bien. Entonces, aquí la calidad la vamos a definir concretamente, ¿verdad? Para que tengan una idea de por qué cuando escuchen en su auditoría, ¿verdad? Que no tuvieron calidad y congruencia, sepan por qué. Aquí es conjunto de propiedades inherente a un objeto. Nuestro objeto de estudio es el componente destino del gasto o el componente ejercicio del gasto o el componente indicadores. Y la congruencia es la relación coherente entre varios objetos. Nuestros objetos de estudios, vuelvo a reiterar, son los tres componentes que ya mencioné, pero debe de haber una relación entre ellos, una relación como la que les voy a mostrar con este ejemplo. Aquí el ejemplo creo que también ya lo puse anteriormente, rápidamente lo vamos a ver y vamos a ver esto. Aquí el ejemplo es sencillo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió a través del Estado recursos FIMS por 17 millones de pesos y el municipio lo aplicó de la siguiente forma. Aquí ya estamos hablando prácticamente del cierre, ¿no? Ya al cuarto trimestre. En ejercicio del gasto, el municipio reporta gasto corriente por 2 millones y gasto de inversión por 15 millones. Eso es correcto, ¿verdad? Concuerda con lo que nos transfirió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En destino del gasto, ¿verdad? Se reportaron programas y proyectos de inversión por 15 millones de pesos en 16 folios de obra. Y en los indicadores se reportaron 16 proyectos autorizados en las MITs, 11 de contribución directa, 3 complementarios y 2 en otros proyectos. Bien, aquí está un ejemplo de que esto estuvo bien reportado. Guarda calidad y congruencia. Calidad en que cada componente por separado fue bien reportado, ¿verdad? Es decir, si utilizamos en indicadores, que es el tema que acabamos de ver, las plantillas se reportaron de acuerdo al método de cálculo, pues eso quiere decir que tuvo calidad la información reportada. La congruencia es que, como se dice coloquialmente, amarre con los 16 folios de obras en destino del gasto.
y a su vez los 15 millones reportados en destino del gasto, en gasto de inversión, pues amarre con el gasto de inversión reportado en ejercicio del gasto. Esa es la congruencia. Y entre cada uno de ellos por separado debe de haber calidad. Y bueno, dicho esto, pues tenemos, bueno, esta es la fórmula que utiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Obviamente no la vamos a analizar, simplemente que tengan conocimiento de dónde saca esa calificación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así como también tiene otras fórmulas, una para ejercicio del gasto y otra para destino del gasto. Esa sería su tercera. Y bueno, ahí nada más es como acervo cultural. Y al final de cuentas nos plasma un reporte como estos, ¿sí? En donde nos dice que los programas presupuestarios en el segundo trimestre 2021 es un ejemplo, presentaron indicadores con inconsistencias. Y tenemos allá el FAIS, que es el que les incumbe a los municipios. FAIS municipal nos dice que metas y avances por reportar se tenían que haber reportado 1,272 y de las cuales metas y avances con inconsistencia son 494. En el Fortamun también nos da una cifra, metas y avances por reportar 2,120. Metas y avances con inconsistencias 542 y porcentaje 42.6. Si se dan cuenta, pues los porcentajes son muy, muy bajos y esto ya es a nivel global de todos los municipios, tanto en FAIS como en Fortamun. Ese es un reporte que nos da la Secretaría. Y también nos da este reporte ya detallado por municipio. En esa tabla también ya se las he mostrado en algunas ocasiones. Aquí destacan algunos municipios, ¿verdad? Están en orden de acuerdo a su índice de calidad en la información, que es el 100. Recuerden que es el promedio de los 3 primeros. Y tenemos estos municipios. Tenemos 9 municipios que lograron, son 3 municipios que lograron el 100, ¿sí? Es decir, el primer lugar a nivel nacional. Después, aunque tuvieron el 100% en indicadores, pues no tuvieron el 100% en gestión de proyectos. Y entonces por eso las calificaciones y promedios son diferentes. Sin embargo, si se dan cuenta, el número 9, ¿verdad? Tiene una calificación del 94.49. Entonces dicen, no, pues es una calificación muy buena, sí, pero queda en 73, en el número 73 a nivel nacional. Nos vamos al 14, que es NAUCLA, y solamente falló en indicadores. Se quedó al 75%, sin embargo, su calificación 91.67, NAUCLA y Coatepec quedan en el lugar número 90. Y de ahí para adelante, pues ustedes ya vieron, para los que asistieron la vez pasada, pues la tabla se distorsiona bastante y hay un bajón tremendo. Aquí presento una tabla de algunos municipios en el 2021 que nos reportaron. Esto repercute mucho en el índice municipal. Hasta abajo de la tabla, ahí está ya el promedio del índice municipal. Y se dan cuenta que en gestión de proyectos estamos en el 37.04. Bueno, están, porque aquí son los municipios. En el consistencia de recursos o ejercicio del gasto estuvieron en el 54.24. En el indicadores, que es FIMS y Fortamun, estuvieron en el 75.11, pero con un promedio general ya del ICI de 56.46. Pocas palabras, pues estamos o están, repito, reprobados en lo que es el ICI a nivel nacional. Y por eso es que estamos haciendo presencia, ¿verdad? Nos estamos poniendo a disposición de todos los municipios como departamento en la Secretaría de Finanzas y Planeación y con la oportunidad que nos dio el ORFIS de transmitirles esta situación y coordinarnos, ¿verdad? Para que ustedes puedan mejorar su ICI. Recordemos que es una obligación normativa que pues deben cumplir. De no hacerla, bueno, pues están en una auditoría incumpliendo varias leyes. Bien, aquí están las direcciones electrónicas. La primera, se le llaman webinars, son videos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transmite en vivo antes del reporte. Nosotros les damos seguimiento. Nosotros les comunicamos a través de correos electrónicos que nos han proporcionado para que estén pendientes de estos videos. Es importante
que entren, es importante que los vean. Algunos ya, bueno, todos están grabados, por si quieren consultarlos ya pasados, los pueden consultar. Y es importante que asistan, se les da la sugerencia para que puedan externar dudas, ¿verdad? Sin embargo, los pueden ver ya grabados. La otra dirección electrónica, ahí pueden encontrar todo el material. En uno de los materiales es guía de conceptos y criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, y las guías para los usuarios de captura del RFT, ejercicio del gasto, destino del gasto e indicadores. Estos textos los pueden bajar a sus computadoras, los pueden consultar. La información que yo les acabo de presentar, pues está basada en toda esta información que hemos tratado de recopilar en estas presentaciones. Las presentaciones fueron hechas de manera muy detallada. Para las personas que son nuevas, espero que les haya servido. Aún tal vez tengan dudas, estamos para servirles en las oficinas, ya sea a través de medios electrónicos, telefónicos o de manera presencial. Tenemos equipos, ¿verdad? Contamos con 2 equipos por si alguien quiere ir y les podemos guiar, ¿verdad? Para una captura, para que vean, para que toquen el equipo, se familiaricen con el sistema. Para otros usuarios que ya han tenido la experiencia de estar en otros municipios trabajando con ese tema, bueno, probablemente se les hizo muy básico, pero yo espero que también les haya contribuido para reforzar algunos conceptos que de alguna manera nos son cotidianos. Cada trimestre nos preguntan y cada trimestre los apoyamos con mucho gusto. Nada más les pedimos el favor de que se coordinen con nosotros con anticipación para que nosotros podamos también apoyarles con la anticipación que se requiere para el caso. Aquí están mis datos. Nuevamente, también aparecen en el lado derecho los datos de la contadora Guadalupe Narváez. Ella está también allá en finanzas. Bueno, creo que todos la conocen, es ejecutiva de proyectos de cálculo de participaciones a municipios. Ella también lleva en coordinación con un servidor esta fase. Ella lleva la mitad de municipios, yo la otra mitad. Ella también los puede orientar. Ella es la enlace con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se puedan gestionar las claves. Recuerden que en este nuevo periodo, en esta nueva administración, se requiere de nuevos usuarios que se den de alta y dar de baja a los que ya no existen. Los que se quedaron obviamente pueden utilizar la misma clave, pero aquellos que todavía no la tramitan, acérquense a nosotros para que la puedan tramitar y estén listos para el segundo trimestre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después de que se genera, de que se le da el paquete de solicitud de claves, sí tarda aproximadamente unas 2 semanas en otorgar las claves. Recuerden que no somos los únicos, es a todo el país, por eso es que también no puede ser tan rápida como se quisiera, ¿verdad? Pero estén en contacto con nosotros y también acérquense para lo de las evaluaciones. Las evaluaciones, les doy simplemente un comentario. Las evaluaciones son obligatorias también. Esas evaluaciones se tienen que capturar en otro sistema que se llama Sistema del Formato Único. Esa plataforma es la plataforma antigua de lo que estamos viendo ahorita. Sin embargo, está atendiendo las evaluaciones. Las evaluaciones tienen que ser contratadas a través de un tercero, de una empresa certificada para realizarlas o a través de una institución educativa. Tiene que ser con recursos propios del ayuntamiento. Estas evaluaciones se pueden subir durante todo el ejercicio, no hay una fecha fija, pero sí tiene que estar dentro del ejercicio. Estas evaluaciones nosotros las vamos a revisar, pero bueno, no las vamos a revisar, vamos a darles, digamos, el palomazo, como se dice coloquialmente, para que pase a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a ella ya tiene especialistas en donde van a leer con detenimiento toda la evaluación o lo que están reportando de la misma en el momento y ella será la indicada para hacernos las observaciones. Entonces, acérquense a nosotros,
Los que no tengan clave, estoy ahorita viendo con las personas encargadas para ver cómo se gestiona la clave para entrar al sistema del formato único, porque creo que la mayoría probablemente no tenga clave para eso. Pero los que ya estén interesados se pueden acercar a nosotros. Bien, aquí también nosotros hemos enviado oficios para recordarles que deben de reportar en qué fechas, y también por otro lado, después del reporte les mandamos oficios para que sepan pues si reportaron o no reportaron, qué les faltó y alguna sugerencia. Estos oficios pues los podemos atender con mis compañeros que están en pantalla, sus nombres, sus datos telefónicos, sus correos electrónicos. Ellos trabajan para el departamento y además también los podemos asesorar. Ellos también tienen la capacidad para poderlos asesorar en las preguntas y dudas que tengan sobre el RFT para poder reportar de una mejor manera. Bueno, pues a nombre de la Subsecretaría de Egresos, la Dirección General de Inversión Pública y a la subdirección que pertenezco, pues les doy las gracias por su atención. Sinceramente estoy muy contento porque sí se conectaron. Yo espero que esto les sirva un poco y que dé la pauta para que estemos coordinados más adelante para todos los demás trimestres. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos Cobernader, jefe del Departamento de Seguimiento de Programas Coordinados con Municipios de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. En este momento va a proceder a responder todas las dudas que nos hicieron llegar amablemente a través del chat de esta plataforma de Zoom. Y bueno, agradecemos la participación. Ya somos 550 participantes enlazados a esta videoconferencia. Así que pues, sin más preámbulo, le cedo nuevamente el uso de la voz al ingeniero Carlos Cobernader. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí tengo unas preguntas. Vamos a tratar de contestarlas. La primera dice, aún no tengo mis contraseñas. Ya me comuniqué a la Cefiplan, pero no tengo respuestas. Bueno, inicialmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos comentó que nosotros tramitáramos, bueno, que somos los enlaces y a través de los enlaces tramitáramos las contraseñas hacia ella y que nos iba a regresar la clave de usuario y contraseña para que a su vez nosotros se las entregáramos. Al final del día, de estar insistiendo, porque no llegaban, la Secretaría de Hacienda nos dijo que en su momento, unos 3 o 4 días antes de que cerrara el sistema, las envió a todos los correos, ya sean institucionales o comerciales, y recomendaba que revisaran todas sus bandejas, sobre todo la de correos no deseados, ¿verdad? Bien, esa fase ya la pasamos. Ahorita, si aún no la tiene, la sugerencia es que escriba, bueno, primera, se comunique con nosotros nuevamente y para que le podamos decir lo que le voy a decir ahorita, si es que no lo pueden anotar. Tienen que escribir un correo electrónico a la dirección electrónica formato-único@hacienda.gov.mx. En esa dirección electrónica, ustedes tienen que poner su nombre completo, el nombre completo del usuario que solicitó la clave, tiene que poner su CURP, tiene que poner el municipio del cual está solicitando la clave y además tiene que agregar los formatos en PDF y en Excel. Y obviamente ya los firmados por las autoridades municipales, ¿verdad? Y anexarlos en ese correo electrónico. Con esa información, fue la última noticia que nos dio Hacienda, ya les pueden atender y les van a hacer llegar la clave para aquellos que faltan. Si fui muy rápido ahorita, aún así se pueden comunicar a los teléfonos con los compañeros que aparecieron en pantalla. Se los dejo nuevamente para que lo puedan ver. Ups. A ver. Ahí. Ellos son mis compañeros. Con esos teléfonos y esos correos ustedes pueden hablar y ellos les van a dar las indicaciones que les estoy dando en este momento.
Ahorita sería la única línea para poder recuperar esa contraseña. La otra pregunta es, en caso de haber cargado el indicador anual, tasa de variación del ingreso disponible del municipio de demarcación territorial, etcétera, en el primer trimestre, ¿se puede cargar en el siguiente trimestre? Bueno, aquí dice en caso de haber cargado. Yo quiero entender que la pregunta es en caso de no haber cargado, sí se puede cargar. No, miento, ya no se puede cargar porque es anual. No, ya no se puede cargar. Definitivamente ya este indicador ya quedó fuera y ya no se podría cargar. ¿Cuáles son las obligaciones financieras de los municipios? Y el ingreso municipal es el total del FIMSS y Fortamun. Bueno, en cuanto a obligaciones financieras, sinceramente desconozco. Es decir, eso creo que lo debe consultar directamente con la tesorería. Sin embargo, bueno, ya sé a cuál indicador se refiere. Y es solamente del indicador Fortamun. Recuerden que en FIMSS simplemente estamos hablando de proyectos, no de cantidades financieras. Para el Fortamun, sí tienen que investigar con su tesorería, ¿verdad? Con la responsable o responsable, cuáles son esas obligaciones financieras que tienen los municipios para que puedan sacar el dato y reportar el indicador. Y dice la otra pregunta, ¿la tasa de variación del ingreso disponible del municipio son el FIMSS y Fortamun o a qué ingreso se refiere? Bueno, se refiere a ingresos del Fortamun, nada más. Solamente estamos hablando en el indicador del fondo Fortamun. Y los ingresos, pues son los ingresos que ustedes programan en la ley de ingresos. Ustedes tienen una programación de lo que van a recibir por diferentes fuentes. En este caso, lo que más pesa, hasta donde tengo entendido, es el ingreso del predial. Entonces, ese y muchas otras probablemente sean la fuente de ingresos para el municipio, pero solamente se reporta en el Fortamun, pero los ingresos son los ingresos totales que planea recibir el municipio. Bien. Carlos Adame, del municipio de Orizaba, me dice, nos hicieron una observación en el indicador de índice de dependencia financiera del Fortamun respecto al dato que usamos como recursos ministrados al segundo trimestre. Si revisamos Gaceta Oficial del cierre del segundo trimestre, que es del 30 de junio, los municipios solo han recibido 5 ministraciones, correcto, ya que la sexta administración y que corresponde al 50% de recursos tiene marcada como fecha de recepción en la Gaceta 7 de julio. Por este motivo no se consideró como recurso ministrado al segundo trimestre. Únicamente se consideraron las ministraciones comprendidas en Gaceta del 8 de febrero al 7 de junio, sin embargo el indicador no fue validado. Si consideramos lo indicado en la fórmula, el valor que consideramos es correcto, puede aclararnos bajo qué criterios debemos planear este indicador. Ok, hay 2 criterios en los que pueden planear. El primero, si se basa en las fechas del 7 de julio, que es la fecha máxima, es un criterio razonable. Sin embargo, repito, la Secretaría de Hacienda y Crédito, la Secretaría de Finanzas y Planeación está haciendo todo lo posible para que en el mes de cierre del trimestre obtengan esta administración. Es decir, aquí, pues si dice que la fecha máxima sería del 7 de julio, le aseguro que la Secretaría de Finanzas y Planeación va a tratar y hacer todo lo posible, que lo ha logrado, y reportar o ministrarles a más tardar el 30 de junio. Entonces, es un evento de planeación. Yo nada más le comento que si elige este criterio, usen el apartado de observaciones. En ese apartado ustedes pueden poner todo lo que de alguna manera pueda pues complementar su reporte, y pueden poner que están considerando que la fecha sería el 7 de julio. Eso es lo que yo haría. Usen esa de observaciones para que ustedes queden, para que de alguna manera, si se salen del esquema, que es válido siempre y cuando haya una justificación, ¿verdad?
nosotros también tengamos las herramientas para poderlos validar. Si no tenemos los elementos, nosotros también nos tenemos que ajustar a lo que nos están indicando pues la forma de administración que se hace. Sí, gracias. Bien, aquí me dicen favor de repetir al correo a donde se va a solicitar el usuario y contraseña. Con mucho gusto. Es formato, todo va a ser con minúsculas. Formato, _ único. Repito, formato, _ único, @ hacienda.gov de gobierno.mx. Y los datos que deben de anexar a ese correo son el nombre del usuario, el nombre completo del usuario, el CURP, el municipio de donde solicita y los formatos en Excel y en PDF de la solicitud de la clave de usuario y contraseña. Esta es la dirección electrónica. Si por alguna razón tienen alguna duda al respecto, pueden hablar a los teléfonos y correos de mis compañeros que les van a dar exactamente la misma información. Bien, aquí hay otra pregunta. En el caso de obras cargadas en las MICs, ¿los gastos indirectos entran en la clasificación de otros proyectos? Los gastos indirectos normalmente van cargados a cada obra. Nada más que aquí no estamos hablando de montos. Aquí estamos hablando del número de proyectos. Por lo tanto, los gastos indirectos no son proyectos. Aquí solamente hablamos de los proyectos que autoricen en la MICS. ¿Sí? Entonces, y todo lo que se autorice en la MICS se valida, pero para el caso de indicadores, no aplica esta situación de gastos indirectos. Otra pregunta dice, ¿el apartado de evaluaciones es obligatorio? ¿Existen sanciones o si no se presenta? Muy bien. El apartado de evaluaciones, sí, efectivamente es obligatorio. O sea, es decir, todos estos componentes que vimos, los 3 primeros que vimos y que sería el cuarto, son obligatorios. Pueden leer la ley de contabilidad gubernamental. Me parece que en el artículo 71, del 70 al 75, por ahí está claramente que se deben hacer esos reportes. Sanciones, pues nosotros no somos el ente que se encarga de esto. Lo que sí les puedo decir que estos recursos pues son auditados por la Auditoría Superior de la Federación en primera instancia, ya que son recursos federales. También les puedo decir que creo yo que ya se acercan las auditorías cada vez más cercanas, como lo expuso la persona representante de la Auditoría Superior de la Federación el día 10 de marzo, que estuvo aquí en el Museo de Ciencia y Tecnología, que se están ampliando su cobertura para poder llegar a todos los estados y todos los municipios y hacer las auditorías correspondientes. Yo creo que ahorita es el momento de tomar el curso de todo para estar preparados en algún momento dado. Creo que sí se van a dar estas situaciones. Sí está normado, pero es un proceso que se ha ido alargando un poco más. Y hasta donde tengo entendido, 1 o 2 municipios ya me comunicaron que tuvieron una sanción por no haber reportado en el sistema de reportes federales transferidos. No evaluaciones, sino los componentes de los que estamos hablando. Gracias. Muy bien. Perfecto. Le damos paso a la maestra. Muchas gracias por su atención y por continuar con nosotros, servidores públicos de los 212 municipios del estado de Veracruz. En este momento se une a la videoconferencia nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos, quien estará compartiendo la cámara con el ingeniero Carlos Cobernader, quien está impartiendo el día de hoy el curso. Así que les cedo el uso de la voz. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues el día de hoy concluimos la jornada, la videoconferencia de hoy, en la que se trató el tema de los indicadores a fin de medir, hacer medibles las funciones, el desempeño de las tareas que tenemos encaminadas. Y yo quiero agradecerle especialmente al ingeniero Carlos Cobernader, que como siempre nos hace el favor de compartirnos sus conocimientos y viene aquí al órgano de fiscalización a atender pues el tema relacionado con estas tareas que son tan importantes para nosotros. El día de hoy tuvimos 560 participantes, muy buena afluencia, de mucho interés para todos. Y como siempre, ingeniero, pues encantados y agradecidos de tenerlo acá en el órgano de fiscalización. Tenemos un reconocimiento para usted y si me hace favor de recibirlo, pues claro aquí sí. Muchas gracias. Con los compañeros queda la constancia de que le entregamos su reconocimiento y nuestro agradecimiento por su participación el día de hoy en la videoconferencia de indicadores. Muy bien, muchas gracias. La verdad me siento muy a gusto, me apoyaron bastante. A nombre del secretario de Finanzas y Planeación y de la subsecretaria de Egresos, les doy las gracias. No me esperaba esos reconocimientos, pero me voy muy contento, muy satisfecho también por toda la participación de los municipios. Hemos tenido respuesta, nos han ido a visitar bastantes municipios a las oficinas, nos han hablado por teléfono, nos han escrito correos, están muy interesados y bueno, todavía faltan algunos, pero hemos tenido muy buena respuesta. Qué bueno. Y les doy las gracias a todo el equipo del Office y gracias por su colaboración. Muchas gracias a usted. Buenas tardes a todos, todas. Muy agradecida. Muchas gracias a todos los participantes en esta videoconferencia y durante toda esta serie de conferencias en la que estuvo el ingeniero Carlos Cobernader impartiéndoles los diferentes temas para estos trabajos que, como bien lo menciona nuestra auditora general, son importantes y trascendentales para el trabajo en los municipios de los 212 localidades del estado. Así que, pues, de nuevamente agradecerles su presencia y estamos para servirles en el Office y así como en la CEFIPLAN. Hasta luego y que tengan un excelente día.